Y cuando Dios viene con lo nuevo, nos reventamos porque no lo entendemos. Sí, gloria a Dios. No lo entendemos. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Ellos ya estaban envejecidos, llenos de conocimiento, pero habían perdido la relación con Dios. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Qué bendición es estar delante de usted una vez más y poder compartir de la palabra del Dios del cielo. Bienvenido a tu canal, La Hora de la Unción. El pastor Ignacio te asiste en esta hora. Prepárate. Yo sé que viste el tema del video, sé que viste el intro, sé que viste a un ministro, a un pastor soltando una palabra sobrenatural. Simplemente fue un fragmento de lo que Dios va a hacer a través de este video. Así que acomódate en tu asiento y sube el volumen del teléfono, el televisor, aleluya, donde estés escuchando, para que escuche palabra de Dios. Hoy tenemos a un pastor invitado, un hombre con un mensaje tremendo. Voy a dejar para que el pastor se esté presentando a ese pueblo de Dios. Pastor, Dios le bendiga mucho. Bienvenido. Amén. Muchas gracias, ministro. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes y compartir esta palabra que sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Así es, pastor. Sé que Dios va a seguir hablando. Ya vimos un video pasado en el cual usted fluyó tremendamente una palabra sobrenatural. Y sé que Dios hoy también va a hacer cosas grandes. Pero no estamos solos, pastor. Tenemos a un amigo, a un hermano, a un compañero de acá de la casa. Él es mi hermano evangelista Dionis Luis. Amén, pastor. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga al ministro también que nos corona con su visita. Es para mí una anuencia, un privilegio ser parte de todos ustedes. Así que te invito a quedarte ahí, a permanecer en coinonía con tu dispositivo para que Dios pueda hablar a tu vida. Aleluya. A través de la exponencia de este mensaje que será de alta bendición para tu vida. Aleluya. Quien te asiste es tu amigo y tu hermano Dionis Luis. Y hoy tengo la oportunidad y la determinación de entregarle al ministro para que pueda fluir en esta noche, aleluya, en este día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bendición. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema maravilloso, el poder de las armas espirituales. Gloria al Señor, el poder de las armas espirituales. Acompáñenme al libro, en el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Este es un tema que todos nosotros debemos conocer. Hay muchas personas que tienen idea de lo que es la guerra espiritual o que llevan la guerra espiritual de cierta forma, oran de cierta forma, pero hoy quiero mostrarte desde una perspectiva bíblica cómo Dios nos ha dotado con el poder y las herramientas para nosotros hacer el reino de Dios visible, gloria al Señor, a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, y derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, gloria a Dios, a la obediencia a Cristo. Dice, gloria al Señor. Así mismo como nosotros obedecemos, de esa misma forma será sometida nuestra obediencia santo o la autoridad que fluirá a través de nosotros. Literalmente dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. Aleluya. Gloria al Señor. Oremos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra. Dios mío, te pido que tú despiertes el espíritu de tu pueblo, así como hiciste, Señor, con Zorobabel, Dios mío, que seas tú levantando esos guerreros espirituales, Señor, esos intercesores, Dios mío, esos porteros espirituales, Señor. Despierta su espíritu en el nombre poderoso de Jesús y rebosa su copa, Señor, en esta hora. Llénalos de autoridad, llénalos del fuego de tu espíritu, Señor. Padre, restaura, Dios mío, la revelación en tu pueblo para que puedan levantarse como esos guerreros, como esos porteros, como esos atalayas, Señor, que están para cuidar, Dios mío, de tu reino y la expansión del mismo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a entrar entonces en este tema. Me parece magnífico, hermano. Y quiero comenzar definiendo cada una de estas palabras. Porque este texto bíblico en 2 de Corintios 10, versículo 3, encierra una verdad poderosa. Gloria a Dios. Primero quiero comenzar estableciendo
lo que dice el versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así es. Gloria al Señor. Como pueblo somos guerreros. Ahora bien, si me lo permite, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos como iglesia de Dios es que se ha perdido ese deseo y ese anhelo por entrar en ese tiempo de oración, de que somos guerreros, de que somos gente que Dios ha establecido para establecer y hacer avanzar el reino de Dios. Gloria al Señor. Como iglesia hemos desconocido o se ha perdido el conocimiento de estas verdades y hemos descuidado, o más bien no hemos conocido en la mayoría de los casos las herramientas que Dios nos ha dado, que son poderosas. Y vemos gente que intercede, hacen guerra espiritual, entran en ayuno y con el tiempo se desaniman porque no ven un rompimiento en sus vidas, no ven una respuesta, y esto se debe a que muchos todavía no se han conectado con la verdad espiritual de las Sagradas Escrituras. La palabra en sí misma está cargada de poder creativo, pero para tú acceder a ella tienes que conectarte en el Espíritu, no hay otra manera. No hay otra manera, no se trata de una fórmula, no se trata de paso 1, paso 2, todo viene de una relación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, lo que la palabra no está diciendo literalmente, la palabra aquí, aunque andamos en la carne, representa lo natural, el mundo físico, las limitaciones que tenemos como seres humanos. El Señor dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Entonces la palabra militar acá nos revela a nosotros una condición. ¿Y cuál es esa condición? ¿Cuál? Que somos militantes. Gloria a Dios. Somos militares del reino de Dios. Sí. Hemos sido marcados como guerreros del reino. De hecho, la identidad de Dios o el ADN de Dios, gloria a Dios, fluye en nosotros para manifestar lo que Él es. Santo. En el momento que nosotros le recibimos a Él como Señor y Salvador, en el libro de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 dice que Él vino a los suyos no lo recibieron, a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento que somos hechos hijos de Dios, hemos sido injertados a la paternidad de Dios, y no solamente eso, sino que hay una genética espiritual que se está renovando. Por eso somos llamados ¿qué? Nueva criatura. Porque hemos sido renovados. Ahora somos sensibles a lo que no éramos sensibles. Ahora tenemos una conexión con el Espíritu de Dios que no teníamos antes. Y creo que muchos de ustedes van a concordar conmigo que en el momento que recibimos al Señor, decimos, caramba, ¿cómo es posible que no conocí esto antes? Wow. Gloria al Señor. Ahora bien, esa genética espiritual imparte la esencia de Dios, o pongámoslo de esta manera, reactiva en nosotros la esencia de nosotros como hijos de Dios. Sí. Un ejemplo de esto es en el libro de Mateo, que el Señor está predicando y dice, un hombre viene y se le acerca y le dice, maestro, déjame seguirte. Y le dice, pero espera, yo quiero primero ir a enterrar a mi padre y luego te sigo. Y el Señor le dijo esto, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando yo me convertí, para mí esto era contradictorio. ¿Cómo es posible? Deja que los muertos entierren a su muerto. Pensé que un muerto se iba a levantar, pero lo que el Señor estaba hablando literalmente era que estaba muerto espiritualmente. Gloria a Dios. Era una persona que no podía discernir en el Espíritu, que no tenía una comunión con Dios, por lo tanto no era sensible al mover de Dios, que fue lo que pasó con los fariseos. Cuando Cristo se manifiesta como Hijo de Dios, ellos no lo reconocieron porque aunque estaban llenos de teoría y estaban llenos de conocimiento, pero habían perdido el discernimiento y la conexión con Dios. Entonces se desconectaron y desconocían realmente lo que Dios estaba haciendo. Aleluya. Wow. Así que cuando nosotros recibimos al Señor, somos renovados en nuestro espíritu y se activa ese sentir, se activa totalmente la esencia, la genética de Dios. ¿Y qué es la genética? La transferencia de los genes del Padre al Hijo. O sea que cuando usted y yo estamos conectados con Dios, comenzamos a manifestar sus atributos. Él es bueno, Él es el camino, Él es la verdad, Él es gozo, Él es paz, Él es la vida. Gloria a Dios. Pero también manifiesta la esencia de su carácter. Wow. ¿Y cuál es el carácter de Él? Que Él es un guerrero. Sí. Por eso nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a manifestar el poder, y por eso debemos entender la importancia del poder espiritual, de lo que Él nos ha dado a nosotros. Aleluya. Tenemos armas que Dios nos ha dado que nos van a ayudar a nosotros a tener la victoria en medio de la batalla. Y algo que nosotros podemos conocer, que en el Antiguo Testamento se repite constantemente, y es que Él es Jehová ¿de qué? De los ejércitos. Él mismo se proclama como el capitán. Yo soy Jehová de los ejércitos, y luego la Biblia lo describe como que Jehová es varón de guerra. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces esto afirma nuestra identidad y la autoridad que tenemos para nosotros ser llamados que militantes. Por eso Él nos dice que somos militares del reino de Dios. Santo Dios.
Dios. Y luego, ¿qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así y dice, es. porque las armas de nuestra milicia no son carnales. En otras palabras, no depende de tu talento, no depende de tus atributos, no depende de qué tanto hayas logrado, porque lo terrenal nunca podrá entender lo espiritual. Amén, Lo así es. carnal nunca podrá tener comunión con lo espiritual. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso es que en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, dice claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, no a los que viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. Nótese esto, que Pablo clasifica dos tipos de creyentes, el creyente espiritual y el creyente carnal. Sí. Santo Jesús. Ahora dice, no hay ninguna condenación para los que están en Wow. Cristo Jesús. Aleluya. Dice, esto es, no los que viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu, con los que están conectados. Gloria al Señor. ¿Por qué? Lo espiritual no puede ser interpretado por lo carnal. Y lo más peligroso que hay en estos tiempos es una persona que tiene apariencia de espiritualidad, Dios pero mío. que es carnal. Ay, Dios Tremendo, mío. tremendo. Explica eso. Interpreta, revela, tiene visiones propias que Sí. no son manifestadas por Dios, sino de su propia carne. Ay. Jesus. Gloria al Señor. Entonces por eso vemos gente que sale con visiones y cosas que están fuera totalmente de lo que Dios ha establecido. Recuerdo que estuve en un país, no voy a decir realmente porque sé que muchos de ellos van a ver este video y mi intención no es lastimar a nadie, pero sí poner el ejemplo y lo peligroso que es. Cuando nosotros entramos a una esfera de tener una apariencia espiritual con una actitud carnal, recuerdo que una hermana dijo que Dios la había elegido y que Dios le habló para ser la última profeta del siglo XXI. Uf. Y comenzó a predicar cosas que eran contrarias a la palabra. Y lo tremendo es que como cuando tú no eres espiritual, no vas a tener el discernimiento espiritual. Y muchos mío. comenzaron a seguirla. Cuando llegué allí, el pastor me comentó lo que había sucedido. De hecho, estábamos en una conferencia de guerra espiritual. Sí. Y en ese momento comenzamos a orar. Y comenzamos a enseñar conforme a la palabra qué es la guerra espiritual y cómo acceder a estas armas que Dios nos ha dado. Y en el momento que entramos a la liberación, las primeras que cayeron con situación de manifestación fueron ellas. ¿Por qué? Porque la visión que recibieron no fue dada por Dios, sino manipulada e influenciada por un Ay, espíritu ay, ay. inmundo. Wow. Y se cumple lo que dice la palabra del Señor, que Satanás se viste como ángel de luz. Así es. Así que si mis sentidos espirituales no están abiertos, no podré discernir quién es que me está hablando. Gloria al Señor. Por eso dice, nuestras armas son poderosas Gloria a Jesús. en Dios. Y lo voy a repetir nuevamente. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, lo natural. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, lo sobrenatural, va por encima. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice esto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es una fortaleza? Vamos a definir ahora qué es una fortaleza. Gloria a Una Dios. fortaleza es algo que se establece en tu manera de pensar, en tu pensamiento, en tu manera de vivir. Por ejemplo, para que podamos entender algo más claro, una fortaleza puede ser una enfermedad. Sí. Puede ser una enfermedad, puede ser pobreza, puede ser una actitud de miseria, una actitud de derrota, gloria a Dios. Entonces, en el ambiente sociocultural donde nosotros nos levantamos, dígase, en nuestra casa, quizás crecimos en un ambiente donde se nos maldecía, donde se nos decía que no valíamos nada, donde decían que tú no ibas a lograr nada en la vida, o más bien, de pronto ves la condición de tu familia no era la mejor, no alcanzaron quizás algún estatus académico o no lograron tener algún tipo de superación, y eso te lleva a tener una fortaleza de que como tu familia era así, tampoco tú vas a poder lograr nada. Así es. Así que te conformas a eso y eso se transforma en una fortaleza. Sí. Que en el momento que tú quieres despegar y decir, no, me levanto, voy a lograr esto, en el momento que llega el primer tropiezo, entonces llega la fortaleza y dice, tú no puedes, Gloria, porque tú no eres nadie, comienza a desmeritarte. Y esta es la obra del maligno. ¿Para qué? Para que usted no saque su verdadero potencial. Vive Jesús. Dentro de ti está la grandeza de Dios. Sí. Dentro de ti Sí, sí, habita sí, la sí. grandeza de Dios. Y esa grandeza debe ser manifestada. Así que cada vez que el maligno te dice, no puedes, por esto y aquello, entonces vienen las limitaciones. Wow. Vienen las limitaciones. Entonces dice la palabra, para derribar fortaleza, y dice, y argumentos. ¿Y qué es el argumento? Voy a definirlo brevemente acá. Sí. La palabra argumentos, los argumentos son los razonamientos humanos que demuestran o refutan o justifican una acción. Por ejemplo, si alguien tiene un cáncer, ese cáncer es una fortaleza. Entonces, alguien que tiene cáncer, lo primero que le llega es, me voy a morir. Sí.
es una sentencia de muerte. Pero ¿qué me dice la palabra? Por su llaga he sido sanado. Ahí entra el poder de la fe, y la fe es una de las armas espirituales que más adelante voy a tocar ahora. Gloria al Señor. Entra la fe. La fe viene para derribar esa fortaleza, pero la fortaleza debe ser derribada cuando derribamos el argumento. Sí. Entonces, el argumento fortalece la fortaleza, valga la redundancia. Aleluya. ¿Para qué? Para que usted no adopte una verdad, sino que siga creyendo esa mentira como una verdad. Sí. Santo Dios. Gloria a Dios. Juan 8:32 dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero una verdad solamente podrá ser confirmada cuando tú vivas esa verdad. Aleluya. Tú puedes hablar de esa verdad. Hay gente que habla de liberación y ellos están cautivos. Hay gente que habla de sanidad y ellos están enfermos. Porque aunque ven que es una verdad, todavía no la reconocen. ¿Por qué? Porque la verdad se manifiesta cuando tú la vives. Y cuando tú la vives, tiene la autoridad. Entonces la autoridad es fundamental para nosotros ser guerreros del reino de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En uno de los 3 niveles de guerra espiritual, que más adelante lo van a ver, hablamos acerca de la paternidad de Dios en el programa anterior, pero cuando la palabra dice Padre Nuestro, se revelan 3 niveles de guerra poderosos. El primero, la paternidad, identidad en Dios. El segundo es santificado sea tu nombre, la adoración. La adoración es uno de los más altos niveles de guerra espiritual. Tremendo. Y luego dice, y venga tu reino, eso es ya la guerra espiritual. Y en la guerra espiritual entran 2 batallas, la que es la batalla legal y lo que es la batalla militar. Gloria al Señor. Y cada una de ellas tiene un poder intrínseco poderoso. Porque fluyen directamente de la esencia de Dios. Es un arma que está respaldada. Por eso le decía que la palabra es espíritu. Y cuando tú estás en el espíritu, ella se hace vida. Y entonces ella se revelará a ti. Sí. Wow. Gloria a Dios. Mire, le voy a decir algo. Dios. Yo recuerdo que, aunque hay momentos que tú lees la palabra y no entiendes, pero llega un momento que Dios te abre el entendimiento y tú dices, wow, leí esto tantas veces y no lo entendía. En una ocasión Dios me dio una palabra hablando acerca de las perlas del reino. Sí. Y el Señor decía una parábola donde había un hombre que había vendido todo lo que tenía para comprar un campo. Dice la palabra que este hombre fue y cavó y encontrando un tesoro fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Sí. Gloria a Dios. La pregunta mía, porque yo soy muy introspectivo y le digo al Señor, Señor, pero ¿por qué simplemente no se llevó el tesoro? ¿Por qué tuvo que vender todo? Y el Señor me hizo entender una verdad, gloria al Señor, que esto se aplica en el mundo espiritual para usted tener autoridad contra Satanás y sus demonios. Vive Jesús. Él me dijo, hijo, él no podía tomar el tesoro porque él no tenía el derecho legal de ese terreno. Él tuvo que vender lo que tenía para comprar el terreno y así tener el derecho a adquirir lo que él había encontrado. Wow. Aquí hay 2 cosas importantes. Primero, él estaba en una constante búsqueda. Sí. Hay gente que solamente ora o reprenden cuando tienen el problema encima. No hacen de la oración, de la intimidad con Dios, algo diario, sino que lo hacen solamente cuando tienen el problema. Sí. Ay, Dios mío. Entonces, él estaba buscando. Así que todo aquel que quiere encontrar tiene que buscar. Gloria a Dios. ¿Y luego qué? Estuvo dispuesto a venderlo todo. En otras palabras, rendir todo lo que tenía. Aleluya. Para adquirir ese campo que representaba ese tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? El tesoro es el reino de Dios. Gloria. Un reino inconmovible que se ha manifestado. Santo. Donde Dios dice, muere a tu carne, muere este mundo para que entres a ser ¿qué? Poseedor. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. El reino de Dios y la justicia de Dios son la puerta que te abre, la llave. Sí. Gloria a Dios, perdón, es la llave que te abre la puerta a un mundo donde vas a tener un encuentro con Dios como nunca antes. Es como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te va a llevar a una comprensión más amplia de lo que tú antes creías. Por eso cuando la Biblia dice claramente acá, gloria al Señor, dice que las armas son poderosas para derribar argumentos, para derribar altivez. Lo que está diciendo es, te voy a llevar a un nivel espiritual por tu nivel de búsqueda, de compromiso. Te voy a llevar a un nivel espiritual que no habrá demonios, que no habrá ninguna atadura que pueda estar en pie o que pueda sostenerse. ¿Por qué? Porque hay un sello, hay una cobertura. Los demonios mismos reconocían eso en Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía todos los atributos y todas las facultades para no orar un solo día de su vida y haber manifestado un reino poderoso. Sin embargo, dice la Biblia que él era disciplinado, iba al monte, iba al desierto de madrugada a orar. Jesús, siendo Dios, también dice la palabra que aunque era Dios, era 100% hombre. Y como hombre, él tenía que pagar el precio para liberar a la humanidad. Así que él mismo se sometió a una vida de oración continua, de dependencia de Dios, gloria a Dios, y de vivir bajo la atmósfera o la sombra
fuera de la voluntad del Padre. Gloria a Jesús. Y esa fue la grandeza de Jesús. Por eso cuando Jesús llegaba a los lugares, Él no tenía que reprender los demonios. Los demonios se manifestaban y decían, yo sé quién eres tú. Eres el Santo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aunque, escuche bien, vivimos en un mundo físico, los demonios saben cuando tú eres una persona de autoridad y no lo eres. Los demonios saben cuando esa persona que está allí es una persona de intimidad y de búsqueda. Entonces tenemos armas espirituales, pero el catalizador, o más bien lo que impulsa, lo que le da potencia a la oración que hacemos, es nuestra vida de comunión con Dios. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces mire esto. Gloria a Dios. Los argumentos son ese razonamiento humano que dice, es que en tu familia tu tío tuvo cáncer, tu papá tuvo cáncer, la abuelita tuvo cáncer y ahora tú tienes cáncer. Entonces el argumento, ¿qué es lo que hace? Fortalecer el razonamiento humano para que acepte la maldición, ya sea del cáncer, de la pobreza, de la miseria, de una mentalidad derrotista, donde adoptamos creencias destructivas que Dios no te dio. Así es. Si nosotros vemos, lo primero que Jesús hace en la vida de los creyentes es cambiarle la mentalidad, porque la mentalidad carnal y terrenal no puede manifestar la gloria. Wow. Cuando Adán quiso tener una relación con Dios, Dios le dijo, espérate un momentico, dice, y no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es que es carne. Sí. Porque lo carnal no puede entender lo espiritual, no puede discernirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace la unción? Derriba los argumentos que te hacen vivir una vida de miseria. Y luego dice, y altivez, fortaleza, argumento que fortalece la fortaleza, y la altivez representa un sentimiento de superioridad basada en humillar a alguien. Y esto es enfocado a los demonios, porque los demonios quieren oprimir la vida del ser humano, llevándolo cautivo. De hecho, podemos ver nosotros en el libro de Timoteo, Timoteo capítulo 2 versículo 25 dice que con mansedumbre corrija lo que se opone, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y oigan, ojo con esto, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí la palabra me está diciendo que cuando una persona vive una vida en la carne, en otras palabras se deja guiar por sus instintos y una vida pecaminosa, dice la palabra que Satanás lo tiene atado. Y por eso hay personas que les resulta difícil creer en fe, hay gente que le resulta difícil que cuando oran creer por lo que están orando. Aleluya. Porque algo básico para nosotros ver el milagro de Dios es que usted crea. Marcos capítulo 11 versículo 26, y todo lo que ustedes pidan en oración creyendo que lo recibirán os vendrá. Jesús dice, si tú lo crees, lo vas a recibir. El problema es que hay gente que está orando, está reprendiendo, liberando la atmósfera de su casa, pero no están creyendo. Tremendo. Están dudando. La duda y la incredulidad es el enemigo principal del creyente a la hora de ejercer autoridad espiritual. Sí. Por eso en Marcos capítulo 16, que es uno de nuestros textos favoritos, dice la palabra del Señor que Dios reprende a los discípulos por su dureza de corazón y su incredulidad. Así es. Porque no habían creído que Él iba a resucitar. Y luego les dice, estas señales seguirán. ¿A quién? A los que creen. El evangelio y las perlas y todo lo que Dios nos ha dado en su palabra se accede a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer. Así es. La fe es la habilidad de creerle a Dios sin el razonamiento humano, porque el razonamiento humano demanda lógica y la lógica es completamente carnal. Gloria a Dios. No es espiritual. Así que cuando tú intentas explicar que una persona fue libre de un demonio, no existe ciencia que pueda definir o que pueda certificar eso hablándolo humanamente. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Por eso Pablo dice, para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Los demonios comienzan a influenciar y a plantar semillas a través de pensamientos. Aleluya. Usted puede estar tranquilo, usted vino de un culto poderoso, gloria al Señor, tomó promesa, recibió una palabra profética, entonces el enemigo dice, oh perfecto, disfruta tu momento. Y cuando estás en tu casa, en un momento tranquilo, viene un pensamiento en primera persona. ¿Y cuáles son esos pensamientos en primera persona? Son esos que te llegan que dicen, ay, soy un estúpido, no puedo salir adelante, soy un fracasado. Wow. Pero aparentemente es como si tú estuvieras aceptando esa verdad, pero es un pensamiento en primera persona. ¿Para qué? Para robar la semilla que Dios puso. Eso nos lleva a la parábola del sembrador. Y si tu fe no está firme, todo lo que recibiste se va. Así es.
¿Y por qué? Sencillo, Jesús también lo explicó, también con la parábola del odre. Dice, no se echa vino nuevo en odre viejo. ¿Y cuál es el proceso del odre? El odre era un cuero de carnero que era cocido y se echaba el vino, y el vino cuando comenzaba a fermentar, el cuero comenzaba a templarse. Y entonces llegaba un punto donde ya no se le podía poner más vino. ¿Por qué? Porque el cuero había llegado a su límite ya de templado. Así que cuando echaban vino nuevo, ya el cuero no resistía más, la piel no resistía más. ¿Y qué pasaba? Se desparramaba porque se rompía. Así es. Entonces, el odre es tipología de nuestra vida. Si nosotros no tenemos una vida de búsqueda, de comunión con Dios, nos vamos envejeciendo espiritualmente. Y cuando Dios viene con lo nuevo, nos reventamos porque no lo entendemos. Sí. Gloria a Dios. No lo entendemos. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Ellos ya estaban envejecidos, llenos de conocimiento, pero habían perdido la relación con Dios. Wow. Así que cuando Cristo es manifestado, no lo reconocen. El Señor les muestra, les habla por la palabra. Sí. Y aún así, es más, ellos reconocían que Jesús venía de Dios, porque ellos dijeron, sabemos que nadie puede hacer esta cosa si no está Dios con ellos. Pero su entendimiento estaba entenebrecido, porque habían perdido la comunión, habían perdido la revelación. Entonces, por eso la palabra nos insta a nosotros. Reconocer las armas de Dios nos libera de toda esta trampa del enemigo. Tremendo. Para derribar fortaleza, argumento y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Señores, el problema es que el enemigo quiere que nosotros seamos ignorantes. Gloria a Dios. Pastor, yo escuchaba ahora una palabra que tú compartías en un anterior mensaje, que donde la gente se dormía al leer la Biblia. Y es verdad, hay gente que toma la Biblia como un sedante. Leen la Biblia y se duermen en vez de verlo como un agente de poder, de potenciador espiritual. ¿Por qué? Porque han perdido la pasión, han perdido el deseo de agradar a Dios. Se han basado ya en aspectos que son muy mecánicos. Tremendo. Bendito sea el Señor. Y eso lo podemos ver claramente en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13. Cuando Pablo ejerce la autoridad espiritual, echa fuera un demonio. Y dice la palabra que habían unos exorcistas, 7 hijos de un hombre llamado Escevas, que era uno de los jefes de los sacerdotes. Ajá. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vieron a Pablo como echó fuera el demonio, vieron cuál fue la palabra que usó Pablo y dijeron, tenemos la fórmula. Ellos pensaban que eran pasos. Así que buscaron un demonio y dijeron, en el nombre del Cristo que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio les dijo, oiga, a Pablo lo conozco y a Cristo sé quién es, pero ¿y ustedes quiénes son? Ustedes no tienen autoridad, ustedes no son nuevas criaturas, ustedes no han aceptado a Cristo, ustedes no tienen el nivel espiritual para echarme fuera. Y dice la palabra que el demonio, pudiendo más que ellos 7, le dio una golpiza y lo mandó a todos desnudos. Entonces no se trata de palabras, no es que tú digas te echo fuera Satanás, sino de lo que fluye de tu interior. Wow. Es de una vida espiritual, es de estar en el fuego. Gloria al Señor. Y de nosotros permanecer en una comunión con Dios. El poder espiritual no viene de cuánto tú sepas o de palabras que tú sepas o palabras clave. No. Viene de una vida espiritual. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Wow. En Efesios capítulo 6 dice la palabra del Señor en el versículo 10 en adelante. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice en tus habilidades, no dice en tu conocimiento, no dice en tu teología. Dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a romper la maldición. Él murió en la cruz. Hay un texto maravilloso que yo me emociono al decir esto en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra, y vosotros estando en pecados, dice, en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Wow. Ahora miren esto. Dice, y ustedes estando en pecado, en delito y en la incircuncisión. La palabra incircunciso significa que no es heredero de la promesa de Dios. Acuérdense que la circuncisión era una señal que Dios le dio a Abraham para que todos fueran sellados como pueblo de Dios y sean partícipes de la promesa. Pero ahora en Cristo no tenemos una circuncisión física, sino espiritual. Gloria al Señor. Entonces Pablo dice, aunque ustedes no eran parte del pueblo, siendo incircuncisos, dice, nos dio vida juntamente con Él. Dice, llevándolo a la cruz. Y luego dice esto. Dice,
Gloria a Dios. Y dice, y exhibiendo a los principados y a las potestades, públicamente triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el poder espiritual que nosotros tenemos y podemos llevar a cabo y ejercer, viene de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Él venció. ¿Y qué dice la palabra? Y ahora en mí ustedes son más que vencedores. Cristo es la fuente de toda autoridad. Pero aquí dice claramente, y derribando todo argumento, toda altivez y todo conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que te va a liberar? El conocimiento. Lo dije ahora, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:36, 34, dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Gloria al Señor. Luego vemos Colosenses 16, versículo 1, cuando dice la palabra del Señor, que todo fue hecho por Él y para Él. Él es la fuente, Él es el que sustenta todo. Así que sin una relación no puede haber autoridad. Wow, Dios mío. En Juan capítulo 7 el Señor le habla y dice que el Espíritu de Dios, gloria a Dios, como río de agua viva brotaría, dando a entender que la relación con Dios debe darte una sensación de crecimiento, Así de es. frescor, de renovación. Sí. Gloria a Dios. Y eso se ha perdido porque como iglesia nos hemos envuelto más en el activismo y hemos descuidado la relación con Dios. Ay. ¿Cómo así, el activismo? El activismo, bueno, es cuando nosotros hacemos cosas para Dios. Hacemos una campaña, hacemos una conferencia, hacemos diversas actividades para predicar, lo cual no está mal. El problema es que hemos dejado de buscar a Dios por hacer la obra de Dios. Y a veces puede que usted esté haciendo algo que Dios no te mandó a hacer. ¿Por qué? Porque perdiste el discernimiento. Hay una canción del pastor, del salmista Roberto Orellana, que a mí me impactó mucho, que él dice, porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no me dejan hablar a mí. Dios mío. Mire qué maravilloso. Tremendo. Hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a él. ¿Por qué? Porque se han desconectado de la fuente. Vive Jesús. Gloria a Dios. Y es lo que el Señor quiere hacer. El avivamiento que viene para este tiempo no es tanto de milagros y señales, porque eso lo vemos. Es de volver el corazón de nosotros como hijos al Padre. Que volvamos a la esencia, a lo que Él es. Y a partir de allí va a fluir todo. Sí. Entonces mire esto. Como militares de Dios, como guerreros del reino, nosotros tenemos que ir a la fuente, porque nosotros no militamos en balde. Zacarías capítulo 4 versículo 6, que dice la palabra, esto no es con espada ni es con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Gloria a Jesús. Wow. Entonces necesitamos volver al avivamiento de ¿qué? De la oración, de la búsqueda. Hoy tenemos hambre y me van a perdonar y no quiero que me tergiversen o me malinterpreten por lo que voy a decir, pero hoy día andamos buscando a los profetas como si fueran brujos. Oh, varón de Dios, ven, ora por mí, dime qué Dios tiene, cuando tú puedes ir de rodillas, porque hay gente que no está dispuesta a pagar el precio, a pasar tiempo con Jesús. Ellos quieren que venga un profeta y le diga lo que tienen que hacer y le diga lo que Dios quiere decirle. ¿Por qué? Porque nos hemos resistido a pasar tiempo en la presencia de Dios. Jesús. Y no puede haber poder espiritual si no estamos en su presencia. Gloria a Dios. No puede haber poder espiritual. Gloria al Señor. Entonces mire esto. Dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos mucha gente que se frustra porque dicen, pastor, yo oro, pastor, yo ayuno, pastor, mire que he tenido experiencias donde he estado reprendiendo demonios y veo que el demonio no se va. Y yo digo, en el nombre de Jesús, es porque tu nivel de obediencia no está. En otras palabras, tú no eres ejemplo en conducta ni en obediencia. Y como hablamos ahora del ejemplo de los hijos de Sebas, dice la palabra que los demonios reconocen cuando tú eres y cuando no eres un hombre o una mujer de oración, de búsqueda. Así que el enemigo entiende esto. El enemigo entiende esto. Y yo quiero que veamos algo muy importante referente a esto de la armadura espiritual. Sí. Gloria al Señor. Dice la palabra, gloria a Dios, que estas armas espirituales que nosotros tenemos nos han sido dadas para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que antes de tener una batalla externa, en otras palabras, como hacen muchas personas, me levanto ahora contra el altar de brujería, de hechicería, y ahora reprendo esto. La guerra espiritual no es a los locos. Hay gente reprendiendo y echando fuera demonios que no tienen nada que ver en su entorno. Ay. La primera batalla espiritual que usted tiene que enfrentar, amado hermano, amada hermana, es la interior. Eres tú mismo. ¿Por qué? Un cautivo no puede liberar a otro. Primero tú tienes que ser libre para liberar a otros. Wow.
Tú tienes que ser sanado para liberar a otros. Así es. En Lucas capítulo 4, versículo 18, el inicio del ministerio de Jesús revela el propósito de la unción de Dios. Sí. Y dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús. Lo primero que el Señor te lleva a experimentar es que una sanidad. Wow. Por eso les decía ahora que antes que el Señor enviara a los discípulos, les renovó la mente. Sí. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos enseña claramente esta verdad. Efesios capítulo 4, versículo 21 dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Gloria a Dios. Romanos 12 dice claramente, no te conformes a este siglo, sino renovado por medio de ¿qué? De la transformación de vuestro entendimiento, sí, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Si no hay una renovación, no podemos entender el propósito de Dios. Tremendo. Sin una mente renovada, vamos a estar haciendo nuestra propia agenda en nombre de Dios. Wow. Dios mío. Y eso es peligroso. Por eso es que hay gente que se mete a lugares que Dios no lo mandó. ¿Por qué? Porque todavía le falta espiritualidad, le falta pagar un precio, le falta ir a la presencia. Gloria al Señor. No basta solamente con que leas un libro, tienes que ir a la presencia. Esto no funciona si Él no le da vida. Pablo estableció un balance. Hay gente con mucha palabra, pero hay mucha gente que busca mucho lo espiritual. Pero lo espiritual sin palabra te lleva al error, a falsas visiones, falsos sueños. Pero la mucha palabra sin espíritu te lleva al ateísmo. Tremendo. Pero, ¿qué dice? Dice, la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Aleluya. Lo uno y lo otro deben ir combinados porque el espíritu vivifica la palabra. Por eso la palabra dice que mis palabras son nuevas cada día. Así es. Cada día la palabra cobra vida en nosotros. Y esto es maravilloso. Gloria a Dios. Y para poder aprovechar el tiempo, voy a comenzar porque realmente hay mucho que tocar. Pero la principal alma que nosotros tenemos como hijos de Dios, después de haber entendido que necesitamos restaurar nuestra relación con Dios, es el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. El nombre de Jesús es la principal arma espiritual que nosotros tenemos. Sí. Ahora bien, antes de enseñarle cómo se usa el nombre de Jesús, le voy a decir primero cómo no se debe. Porque hay gente que tiene una idea equivocada y usan el nombre de Jesús como si fuera un amuleto para la suerte. Usan el nombre de Jesús como para espantar los espíritus. Y no se trata de eso. Wow. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos predicando en la calle, había una chica que se dedicaba a la prostitución y le hablé acerca del amor de Dios, del plan que Dios tenía para su vida, que Dios tenía algo mucho mejor para ella, que abriera su corazón. Y oiga la respuesta que me da, pastor, fue algo tremendo. Ella me dice, oh pastor, no, yo cada vez que salgo a trabajar me cubro con la sangre de Cristo. Ay, ay, ay. Increíble, la gente está tomando el nombre de Jesús, que aborrece y abomina ese tipo de pecado, para cubrirse, para que Dios le dé permiso de salir a prostituirse. Increíble. Mire hasta dónde han llegado nuestro sistema de valores, que ya no sabemos discernir bien. ¿Por qué? Porque el pecado hoy se ha normalizado. Vive Jesús. Cuando alguien hacía algo que no era moralmente correcto, todo era un escándalo, la gente se escandalizaba. Hoy día ya es normal. Aleluya. Y se está cumpliendo lo que dice la palabra, que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Sí. Gloria a Dios. Y recuerdo que esta chica, yo le dije, oh no, esa no es la forma como se usa el nombre de Jesús. Y comencé a hablarle, porque si fuera así, los hijos de Seba pudieron haber echado fuera este demonio. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo se usa el nombre de Jesús correctamente? El nombre de Jesús, si pudiéramos decirlo de esta forma, fluye entre dimensión. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, Jesús es la llave que te abre el reino sobrenatural. Sí. Por eso el Señor dijo, el Padre mismo dice, y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, gloria a Jesús, Él lo hará. O sea, Jesús cuando fue a la cruz, pagó el precio que se demandaba y Él es el que tiene la llave. Él es la llave que abre la puerta ¿de qué? De la sanidad, la puerta de la liberación, la puerta para tú ser sanado, para ser próspero, para ser bendecido en todas las áreas. ¿Por qué? Porque la bendición plena de Dios lo encierra todo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es este nivel espiritual que usted me está hablando a mí, pastor? Primero, cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, lo primero con que nosotros debemos decirlo es con fe. Aleluya. Si usted no lo dice con fe, no pasa nada. Porque la fe es lo que activa lo sobrenatural. Así es. Gloria a Dios. La fe es tener la convicción absoluta de Jesús como Señor y Salvador, sí, y que a través de Él todo es posible. Ahí se cumple lo que dice la palabra. Al que cree que todo es posible. Todo es posible. Y luego Filipenses capítulo 4 versículo 13.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, maravilloso. Cuando usted ora por un enfermo y usted dice en el nombre de Jesús, usted tiene que decirlo con fe. Gloria a Dios. Porque hay gente que está dudando. Oh, Señor, ¿y será que tú lo sanarás? Porque ¿qué? Tiene cáncer terminal. Yo no creo que tú lo sanes. Entonces están razonando mientras están orando y esa oración está vacía. Vive Jesús. Porque no viene de la integridad, no viene de la búsqueda, no viene de estar en su presencia. Número 2, gloria a Dios, es la autoridad. Cuando decimos el nombre de Jesús debemos decirlo con autoridad. Gloria a Dios. La autoridad es la que recibo a través de la victoria absoluta de Jesús en la cruz y mi vida de sumisión al Señor. O sea que si no hay sumisión, no hay autoridad. Porque la autoridad solamente fluye en la gente que está bajo autoridad. Gloria a Jesús. No puede una persona rebelde tener autoridad. Wow. No puede una persona que anda como cabeza, como chivo sin ley, como decimos acá, ¿no? Tener autoridad. Porque Jesús mismo estaba sujeto ¿a quién? A la autoridad del Padre. Cuando él fue cuestionado por su mensaje y por los milagros, el Señor le dijo que él hacía lo que el Padre le envió a hacer. O sea, yo no me mando yo solo, yo estoy bajo una autoridad. Wow, tremendo, pastor. Pastor, este tema está poderosísimo, gloria a Jesús. Entendemos que el tiempo pasa rápido y más envuelto en esta atmósfera, en esta unción sobrenatural, la cual está aquí. Gloria a Jesús, pastor. Yo sé que vendrá otra oportunidad, aleluya, porque este mensaje hay que hacerle segunda parte, gloria hacia el Señor. Esto es un mensaje demasiado profundo y con demasiada vitamina espiritual. Pastor, pero antes de despedir, queremos que usted haga una oración especial por ese pueblo que está ahí, de diferentes países, que ores por ellos para que el eterno Dios cubra su vida en el nombre de Jesús. Amén, amén, así es. Vamos a orar. Gloria a Dios. Quiero que tú te lleves esto. Recuerda que el nombre de Jesús debe ser establecido, debe ser, cuando lo uses, debes usarlo con autoridad, con fe y con la unción del Espíritu Santo. Esto no funciona si no tenemos la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora nos levantamos, Señor, y nos ponemos de acuerdo aquí, Dios mío. En esta hora de la unción, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, levantando a esos guerreros del reino, Padre. Aquellos que por algún momento, Señor, por alguna situación se han desmotivado, se han desanimado, Dios mío. Te pedimos que el fuego de tu Espíritu active en ellos, Señor. Esa genética, Padre, que te hace ser característico, Dios mío, como hombre de guerra, varón de guerra. Jehová de los ejércitos, levántanos como esos militares del reino, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda mentira diabólica, Señor, que ha limitado, Dios mío, estos guerreros del reino, hoy sea quebrantada, Dios mío. Y que el fuego de tu Espíritu, Señor, encienda en ellos la llama, Dios mío, de la guerra espiritual, Señor, de ser esos intercesores, de ser, Señor, esos atalayas, Dios mío, de ser esos porteros espirituales, Señor, que tú estás llamando en estos tiempos, Padre. Espíritu de Dios, sopla sobre cada uno, Señor. Dios mío, y que el fuego de tu presencia los active, Señor eterno, para arrebatar el reino, como dice tu palabra. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan el reino. Levanta, Señor, esos guerreros del reino, Dios mío, que arrebatan tu reino con violencia, con pasión, con fuego, Dios Señor, con búsqueda de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Pastor, ahí mismo para concluir, queremos que se despida esa audiencia y que también si tiene su Facebook o Instagram puede darlo ahora. Muchas gracias, gloria a Dios. En mi Facebook estoy como Carlos Santos Ministry. Allí compartimos palabras, gloria al Señor. Compartimos algunos videos que son de mucha bendición y de verdad espero que esta palabra te haya bendecido. Muy agradecido por esta invitación, este espacio. Ustedes están haciendo algo poderoso en el Señor y sé que esto va a bendecir muchas vidas. Así es. Amén. Gracias a usted, hermano, por estar ahí conectado. Comparte este video, dele un like a este video para que alguien también reciba las bendiciones que usted y yo hemos recibido a través del pastor hoy. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio, también el profeta Pastor Carlos Santos. Recuerde que este fue tu espacio, la hora de la unción.